Que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo. Si aún no te has suscrito al canal, puedes hacerlo para que estés recibiendo todas las semanas un devocional de enseñanza de la palabra de Dios. También puedes hacer tus comentarios con referente al tema en mención, y así mutuamente nos estaremos edificando todos. Hoy vamos a estar hablando del tema ¿quién es Azazel? Y vamos a leer lo que nos dice las Escrituras en el libro de Levítico, capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Aquí prácticamente nos está recordando Dios, y sobre todo a Aarón, que es el sumo sacerdote, con Moisés, cuando sus dos hijos murieron por ofrecer fuego extraño en el altar. Esto lo explicamos en una enseñanza anteriormente, que esos dos hijos murieron repentinamente porque no llegaron consagrados delante del Señor. Entonces aquí empieza a recordarle Dios cómo fue ese momento y lo que tienen que hacer de ahora en adelante con los hijos de él, que fueron Abiú e Itamar. Versículo 2: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, al lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellos se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Es decir, este día se llamaba el día de Yom Kippur, el día santo agradable en una asamblea solemne una vez al año, día de reposo. Empezaba a las 6 de la tarde, a las 18 horas, y hasta el próximo día era este rito. Versículo 5: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, o sea, 3. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, era un cordero para Aarón y su familia, otro era para Jehová y otro para Azazel, como lo vamos a estar detallando. Versículo 7: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación por él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces este día era fiesta solemne de Yom Kippur. Eran 3 animales, uno para Aarón y su familia,
él primero debía purificarse, santificarse, para poder llegar a ministrar el lugar santísimo, porque no podía llegar nadie impuro, sino que caería fulminado, como le pasó a los dos hijos de Aarón respectivamente, y muchos más después. Entonces había un mandato muy preciso de cómo se tenían que hacer las cosas para el ministerio. Otro animal era entonces para Jehová y otro por Azazel. Estos dos últimos eran prácticamente casi que igualitos los animales: tamaño, peso, color, apariencia física, y echaban suertes con el Urim y el Tumim. Esto fue algo que se hizo durante todo el periodo del Antiguo Testamento. Se echaba suertes para elegir, por ejemplo, el caso de las tierras, a quién iba a tocar cuando llegaron allá a Canaán. Se echaban suertes para diferentes eventos, para los negocios, y allá inclusive allá en Hechos capítulo 1, ¿verdad qué tremendo, hermanos? Se echaron suertes para designar quién era el sucesor de Judas, y entre los dos postulantes la suerte cayó sobre Matías. También cuando Jesucristo fue crucificado, dice la Escritura que echaron suerte sobre sus vestidos. Entonces, esto era una práctica común en el pueblo de Israel, pero desde el capítulo 2 del libro de los Hechos hacia este momento ya no se volvió a echar suertes. ¿Por qué? Porque ahora se toma en cuenta a la persona del Espíritu Santo para que Él nos dirija, nos oriente, nos asesore como el guía, el maestro que es. Ya por eso que ya no se echan suertes. Esa suerte podría decirse como un escudo o coronas. Entonces Dios decidía por este factor suerte a quién representaba este animal, uno para Jehová y otro para Azazel. Entonces vamos a explicar bíblicamente quién es o quién fue Azazel. Vamos a decir primero lo que no es Azazel. Hay muchos que han dicho que Azazel es un demonio, que es un espíritu inmundo. Entonces que un animal era en holocausto, en sacrificio para Dios, y que el otro era para el demonio. Pero sería eso contradictorio con base a la palabra del Señor y no tendría armonía. Ahí básicamente lo que la Escritura dice es que no se podía entrar al lugar santísimo sin sangre. Primero era Aarón que llegaba y se presentaba entonces en sacrificio de un animalito para él. Luego que él ya estaba limpio, entraba al lugar santísimo con la sangre de ese animal, rociaba 7 veces el lugar santísimo con el dedo para purificar todo eso. Esto era símbolo de lo que Cristo iba a hacer posteriormente por nosotros, porque hasta entonces estaba un obstáculo entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la Escritura que cuando Cristo expiró y dijo consumado es, entonces que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo en señal de que la salvación venía de Dios para el hombre. Bendito es el Señor. Ahora ya entonces no tenemos necesidad de algún mediador como lo hubo en el Antiguo Testamento, de un sumo sacerdote, sino que dice primera de Timoteo 2:5 que Jesucristo es nuestro mediador, que ya Él es la única ofrenda aceptada por Dios para que usted y yo podamos entrar plenamente al lugar santo. Porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, bendito es el Señor. Pero para esa época entonces, este era el rito. Estas eran las asambleas solemnes que se hacían. Y el otro macho cabrío era presentado para Azazel. Había un emisario, uno de los levitas también, que entonces este animal vivo lo llevaban al desierto. Vamos a adelantarnos un poquito más. Usted puede leer con todo detalle, hermanos, este capítulo 16 en su casa y puede ir corroborando y comparando todas estas enseñanzas que ya en Cristo Jesús se cumplieron. Dice Levítico 16, 21, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto.
Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, cuando Aarón ponía sus manos sobre el macho cabrío, había como una transferencia de pecados, de maldades, de iniquidades, de rebeliones, que tanto las de Aarón como de todo el pueblo se le transmitía a ese animalito. Lo llevaban posteriormente a Azazel, ese animal, al desierto. Por cierto, esta palabra Azazel, hermanos, solamente aparece en este capítulo 16 de Levítico, en 4 oportunidades. En ninguna otra parte de la Biblia se va a mencionar. Era la fiesta de Yom Kippur. Entonces, este animalito recibía toda aquella transferencia pecaminosa. Lo mismo fue, hermanos, lo que recibió Cristo en la cruz del Calvario. Dice Isaías 53, que Él llevó sobre su cuerpo todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, y que por su llaga fuimos sanos. Este animal entonces recibía toda aquella maldad. El emisario lo llevaba al desierto, lejos, 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 a tierra inhabitada. Lo dejaba ahí para que muriera. Esto simbolizaba que esos pecados quedaban en el olvido, para que Dios nunca más se acordara de esos pecados. Una vez al año se hacía esta fiesta. Era de ayuno, era de oración. Toda la nación entonces estaba de acuerdo en ese día de Yom Kippur, Azazel. El otro animal entonces se lo presentaban a Dios, y era que cubría los pecados igualmente con esa sangre rociada en el tabernáculo. Eso fue, hermanos, una sombra de lo venidero, lo que Cristo mismo, como reitero, estaba haciendo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero vea qué interesante. Aunque este animal, Aarón ponía sus dos manos sobre el animal para que recibiera toda aquella maldad, eso era únicamente, el animal era receptor, recibía toda aquella maldad, pero hasta ahí. Mas en cambio en Cristo Jesús, bendito sea el Señor, Cristo no solamente recibió todas nuestras maldades, sino que aparte de eso, Él nos da sus bendiciones, cosa que el animal no podía transferir. Él recibía, pero no podía devolver al hombre la justificación, la redención como tal. Pero Cristo mismo en la cruz del Calvario, por su muerte, por su resurrección, ha recibido toda la maldad de toda la raza humana, desde Adán, que fue el primer hombre, hasta el actual, y todos los que seguirán naciendo. Pero una vez que usted y yo hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, alabado sea su nombre, Él entonces nos está dando la transferencia de la salvación, de la justificación, de la santificación, de todos los beneficios que Él en la cruz del Calvario ha otorgado a aquella persona que quiere recibirle como Señor y Salvador. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento estaba apuntando a la persona de Cristo, y en Él ya se cumplió todo esto. Entonces, este animal Azazel era una fiesta ritual que se hacía cada año, y solamente Aarón, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, y con sangre ajena, para remisión de sus pecados, de todo el pueblo, de los reyes, de los salmistas, de los levitas, de los profetas, pero solamente Aarón podía entrar una vez al año. Ahora dice la Escritura, hermanos, que por Cristo Jesús usted y yo podemos entrar al mismo lugar santísimo, no una vez al año, no una vez al mes o una vez al día, sino que todas las veces que usted y yo querramos entrar, hay lugar directamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿No es algo esto hermoso, glorioso, poderoso, que conforta, que trae paz, gozo, confianza y seguridad a nuestras vidas? Ya no es usted ni yo ocupamos de ir ante un hombre, ante un sacerdote, para poder que Él presente una ofrenda por usted, por mí. No, usted directamente donde se encuentra, hermano, iglesia,
amigo, compañero que me está escuchando, usted puede penetrar directamente al lugar santísimo y decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy delante de ti. Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue perfecto una vez y para siempre. Ya no hace falta que Cristo muera otra vez y otra, no. Con una sola ofrenda hizo perfectos los santificados. Porque Él, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, fue sin contaminación, sin mancha. Y si la sangre de los toros y de los corderos podía santificar a los inmundos, cuánto más la sangre bendita de Jesucristo, que se presentó una sola vez y para siempre, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Por qué? Porque Él es, así como dijo Juan el Bautista allá en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice: he aquí el Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Entonces ese animal, Azazel, llevó todas las iniquidades allá al desierto para que nunca más Dios se acordara de esas iniquidades, y año tras año lo hacía. Vea que tremendo lo que nos dice acá las Escrituras en el Salmo 103. Usted puede ir corroborando todos esos pasajes. Salmo 103 dice de la siguiente manera: 103 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como en el caso que llevaban a ese cordero al desierto. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces Dios ha alejado, ha sepultado, ha eliminado los pecados suyos y míos una vez ya confesados, hermanos, por la sangre bendita de Jesús. Y lo que no puede hacer ningún jabón, ningún detergente en quitar, en erradicar esa mancha del pecado, la sangre de Cristo puede hacerlo. No importa el pecado que usted y yo hayamos cometido hasta el momento, sea lo que sea, llámese como se llame, porque como siempre lo he reiterado en otros mensajes, hay cosas tan bárbaras que usted y yo cometimos, hermanos, que muchas veces cuando testificamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, eso no lo reservamos, no lo hacemos público, ¿verdad? Porque nos da vergüenza. Pero aún el pecado más oscuro, más malo, aunque no hay pecado bueno, pero el pecado más fatal que usted y yo hayamos cometido, no importa, la sangre de Cristo te puede limpiar, me puede limpiar. Porque si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 2:9 dice la Escritura que Él es justo para perdonarnos de cualquier maldad, no de algunas, no de la mayoría, sino que de cualquiera, de todas las maldades, cosas que inclusive tal vez no hemos hecho, pero hemos pensado, o que tal vez hemos dicho. La sangre de Cristo, hermanos, tiene el poder absoluto para perdonarnos de toda la maldad. Entonces, este macho cabrío, Azazel, tenía este ministerio o esta misión, por así decirlo, por en Cristo Jesús hemos recibido un sacrificio perfecto y para siempre, hermanos. Ya gracias al Señor no tenemos que hacer esos sacrificios que el pueblo de Israel hizo durante muchos años. Ahora es en Cristo Jesús que usted y yo podemos alcanzar esa salvación. Es importante entonces conocer de todos esos ritos, de todas estas fiestas solemnes que Israel hacía. Porque todo esto apuntaba ¿a quién? A la persona de Cristo. Y cuando leemos los evangelios, hermanos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos damos cuenta que la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario no tiene comparación. Y Cristo mismo ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, sobre todo principado y poderío, sobre todo nombre que se nombra, bendito sea el Señor. Él entonces con su sangre nos ha dado vida eterna. ¿Pero para quién? Para todo aquel que quiera recibirla. Porque aunque Él murió por usted y por mí y por toda la raza humana, es únicamente para aquella persona que quiere reconocerlo a Él como Señor y Salvador.
El que no lo ha reconocido hasta este momento no tiene vida eterna. Está en pecado, está en muerte espiritual, está en condenación. Pero si hace la oración con fe y le dice, Señor, perdona mis pecados, por favor, yo te reconozco como el sacrificio único, perfecto, santo y acepto por el Señor, lava mis pecados, límpialos. En este momento vamos a pasar de muerte a vida, de maldición a bendición, de miseria a prosperidad, de esclavitud a libertad en Cristo Jesús. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y en el versículo 36 dice, y si el Hijo del Hombre, o sea Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, este corderito, Azazel, era símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendiciones para todos y buen día.